Buenos días, apreciados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Es un gozo y es un privilegio estar frente a ustedes. Una hermosa concurrencia de hombres y mujeres que quieren seguir a Cristo en sus vidas diarias. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos y amigos que están conectados, ya sea en Zoom o por Facebook Live. Seguimos con la serie de mensajes de guerra espiritual. Y yo espero que todos ustedes estén atando cabos y estén cayendo en cuenta de que tanto las clases de los jueves como los mensajes de los domingos están conectados con el mismo tema, la guerra espiritual. Y estamos yendo con todo hacia este tema que tiene que ver con nuestra vida espiritual, hermanos. Vamos a ver y yo espero, ruego y estoy confiado que todos ustedes están conectados con el tema. En el contexto del tema voy a mencionar unos nombres de personajes, a ver si ustedes lo relacionan con el punto que quiero relacionar estos personajes. Michael Phelps, Roberto Durán, Usain Bolt. Cada uno de estos personajes se han destacado en el deporte. Sin embargo, el punto aquí son personas que dominaron sus cuerpos, se levantaron muy de madrugada a pesar del cansancio, de la pereza, a pesar del clima afuera, para correr, para hacer ejercicio, para entrenar. Fueron horas y horas y horas agotadoras de entrenamiento para dominar el cuerpo. Y esa agilidad atlética fue producto de una determinación. Se abstuvieron de alimentos y de prácticas sociales a fin de tener un cuerpo sano, un cuerpo listo para conquistar. Les menciono nombres: Marie Curie, Helen Keller, Gabriela Mistral. Fueron mujeres que se destacaron como mentes brillantes. Tenían un gran ingenio. Helen Keller fue la que nació ciega, problemas auditivos de nacimiento, e inventó la escritura braille, esos puntos con los que los invidentes leen. Mentes brillantes. Marie Curie, una gran investigadora científica, premio Nobel. Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura, una gran poeta chilena. Mentes brillantes. Y es que nosotros, la raza humana, hemos sido capaces, cuando queremos, de grandes hazañas. Los atletas, personalmente, y lo he dicho en otras ocasiones, los que ganan, óigase bien, una medalla olímpica, merecen todo mi respeto. Porque no es fácil. El ser humano es capaz
y ha producido mentes brillantes, genios, grandes atletas. Pero voy a hablarles y vamos a enfocarnos en la realidad que el cuerpo controla a la mente y la mente humana controla al espíritu. Vamos a hablar de un tema que no es doctrina, no es teología, no es algo para aprender, sino es algo de la vida diaria. De eso vamos a hablar en nuestro mensaje de hoy. La batalla de la carne y del espíritu. Ok. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, entre comillas, entre paréntesis, judíos religiosos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ruego que esta palabra de Dios sea comprendida por cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Este es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. El apóstol habla de nuestro pasado sin Cristo. Antes de venir a los pies de Jesucristo, ¿cómo vivíamos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Andábamos en la corriente de este mundo. Vivíamos bajo la potestad del príncipe del aire. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí entonces nos habla de nuestro pasado espiritual. Recuerden que aquí Pablo está escribiendo a cristianos en la ciudad de Éfeso, muchos de los cuales eran paganos, gentiles. Pablo llegó a Éfeso, predicó el evangelio. Recuerden que Éfeso era una ciudad entregada a la brujería, a la hechicería. Fue famosa Éfeso por las cartas de adivinación, así como hoy se habla de las cartas del tarot. En aquel entonces ellos habían inventado unas cartas, dizque para adivinar, llamadas cartas efesias. Éfeso era un centro de operación de los demonios. Pablo llegó y se convirtieron a Cristo Jesús algunos. Y Pablo les dice, hermanos, recuerden de dónde salieron ustedes. Debemos recordar nosotros
de dónde nos sacó Cristo Jesús. Y entonces aquí tenemos nuestros mayores enemigos espirituales. Márquelos. Tenga bien presente usted el pecado, el mundo, Satanás, la carne y la mente. Pablo recuerda a los discípulos de Éfeso cuál era su estado pasado por naturaleza en contraste con su estado actual por gracia. En el tiempo pasado, viviendo sin Cristo, usted y yo estábamos muertos en el espíritu. Teníamos vida física, pero estábamos muertos en el espíritu. En menor o mayor medida, sin importar el nivel de educación o la experiencia religiosa. Todos los que ahora somos cristianos estábamos en un estado espiritual deplorable. No, yo no creo que lo entiendan o que tengan un aprecio de nuestro estado actual de gracia. Y por eso les pido que presten atención a esta explicación. Estábamos tan esclavizados por los bajos instintos que habíamos perdido todo sentido de dignidad humana, al punto de olvidar nuestro origen y propósito. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados espíritus racionales e inmortales, libres de pecado. Nuestros primeros padres gozaron de la comunión íntima con el Creador. Los primeros humanos eran vegetarianos, no había enfermedad, ni se conocía la muerte. Sin embargo, a causa del pecado, caímos esclavizados por la carne. Y antes de venir a los pies de Cristo, nos rendíamos y sufríamos al ser gobernados por los apetitos de la carne, por las inclinaciones y por las pasiones corruptas. Éramos controlados por la mente terrenal y diabólica. Según primera a los Tesalonicenses 5:23, la constitución de la naturaleza del hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Resalto entonces que nosotros estamos formados en la parte más interna de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, por el espíritu. Es el aliento que vino de Dios. Dios nos creó del polvo de la tierra, el elemento terrenal, material que nosotros poseemos. Pero una vez que formó al hombre, dice las Sagradas Escrituras que Dios sopló. Y cuando entra el aliento de Dios en el cuerpo, se forma el alma. Entonces aquí tenemos el alma. Es la parte humana que se comunica con el espíritu y con el cuerpo. Es el puente. En el alma radican las emociones humanas. Y el espíritu es el asiento de Dios. En el plan original de Dios era este. El espíritu
controla el alma y el cuerpo. Adán y Eva, antes de caer en pecado, pónganse a pensar, amados hermanos y amigos, Adán y Eva, ¿cómo eran nuestros primeros padres? En su cuerpo no había ni un solo rasgo de imperfección física. Un cuerpo sano. ¿Cómo era la mente de Adán y Eva? Tenían lucidez, tenían una perspicacia y una perspectiva de todo, una inteligencia superior a la del hombre común, ordinario de hoy en día. No había maldad. No existía el sufrimiento ni el dolor. En el plan de Dios, el Espíritu, que era el centro y el trono de Dios, el hombre se comunicaba con Dios. El alma, el hombre se comunica con el cuerpo y con sus semejantes. En el plan de Dios, este es el orden. Lo superior, el espíritu, controla a los elementos inferiores. Sin embargo, por causa del pecado, todo se cambió. Nuestro problema, luchamos con la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. Jovencitos, hermanos todos, este es un concepto que no es fácil de entender, pero es necesario que lo comprendamos. Y cuando hablamos de la carne, estamos hablando de un poder, una tendencia que emplea y usa nuestro cuerpo para hacerlo mal. Hablamos de la carne, el apóstol Pablo, y en el Nuevo Testamento, miren, este es un tema común, ampliamente explicado por el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Él habla de la carne. Y cuando habla de la carne, habla de la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, heredada de Adán. La carne es la naturaleza humana condicionada por el pecado. No sé si tengo aquí un texto. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Si ustedes tienen su Biblia, pueden abrir su Biblia. Dice así: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Ese hombre es Adán, nuestro representante legal y espiritual en el jardín del Edén. El cabeza de la humanidad, Adán. Y por su pecado entró el pecado al mundo. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12 dice que la razón por la que estamos en el pecado, dominados por la naturaleza pecaminosa que opera en nuestro cuerpo, es por el pecado de Adán. Todos los que nacemos, no nacemos con el pecado de Adán. El pecado original tampoco es la relación íntima de nuestros padres para concebirnos o para que naciéramos. El pecado original no es el acto conyugal. El acto conyugal es bendecido por Dios. Fructificad y multiplicaos. Dios da la orden. Por siglos en el dogma católico hubo una enseñanza
y todavía probablemente la tengan, equivocada, que el pecado original era la relación entre hombre y mujer. Ese no es el pecado original. Tampoco heredamos la culpa del pecado de Adán y Eva. ¿Qué heredamos? La naturaleza caída. Recuerden que la serpiente se apresuró antes que Adán y Eva tuviesen hijos para tentarlos y hacerlos caer en pecado, como en efecto caen en pecado, Génesis 3, y después de caer en el pecado, Adán y Eva son echados por Dios del jardín. Habla de la separación que causa el pecado en el ser humano, separa al hombre de Dios, y de ahí entonces tienen a sus primeros hijos. Y ya los hijos que nacen de acuerdo a la imagen de Adán y Eva, con la naturaleza caída. Cuando nacemos con la inclinación al pecado. Nacemos en un mundo gobernado por Satanás. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Pero la gracia y la salvación entró por el segundo Adán, Jesucristo. Por eso era necesario que Adán naciera de una mujer para que tuviese la naturaleza humana. El Hijo de Dios, santo y divino, que siempre ha existido por la eternidad, el Hijo de Dios es concebido por María, engendrado por el Espíritu Santo, concebido por María. Era necesario que pasara todo el proceso de cualquier ser humano. Y ese es el misterio de los misterios. El que todo lo llena y no hay un lugar donde no esté presente, fue concebido y creció como cualquier niño. Pasó el proceso de gestación y nació. Tomó naturaleza humana. ¿Qué significa oblivion? Oblivion es una palabra del idioma inglés que significa olvido. Y precisamente la palabra olvido, oblivion, es el nombre que los ateos le dan a la enseñanza de que no hay vida después de la muerte. Los ateos teóricos, porque hay que definir dos clases de ateos. Están los ateos teóricos y los ateos prácticos. La mayoría de los llamados ateos son ateos prácticos, es decir, ellos no teorizan, ni explican, ni argumentan por qué niegan la existencia de Dios. Simplemente no quieren a Dios en sus vidas. Pero el grupo de ateos teóricos, aquellos que razonan y explican y dan argumentos, usan la palabra oblivion para decir, cuando una persona muere, no hay más allá. No existe la vida después de la muerte. Pasas al olvido. Pero recientemente la palabra oblivion cobró relevancia cuando salió una película en el año 2013 con este actor famoso Tom Cruise, Oblivion. La película narra la vida en la Tierra en el año 2077. Este comandante de la NASA en la película llamado Jack está allí en la Tierra, en una Tierra post-apocalíptica creada por invasores alienígenas, extraterrestres. Vinieron a la Tierra, aunque los seres humanos ganaron la guerra, la Tierra quedó desolada.
y los seres humanos fueron transportados a otro planeta, al planeta Titán. Pero ahí en la tierra desolada está este comandante trabajando. Y resulta que él no sabía que los extraterrestres lo habían atrapado, le habían borrado la memoria y habían creado un clon de él. Y él está en su labor diaria, ahí en la tierra, trabajando. Y de repente le venían destellos, imágenes, que él no sabía de qué era. Veía el estadio de los Yankees de Nueva York. De repente venían destellos y veía una casa de campo, un lago. Y de repente venían imágenes de una joven. Luego llegó a descubrir la verdad de que esta super máquina le había borrado la memoria. Y que esas imágenes que él tenía así, que venían destellos, de verdad había ocurrido. Ese era él en su pasado. El ser humano tiene destellos de grandeza. Estos grandes atletas que dominan el cuerpo, porque es así. Para ser un atleta de élite, tienes que dominar el cuerpo. La pereza. Tienes que controlar tu cuerpo y sujetarlo para alcanzar ese estado físico. Los grandes pensadores, grandes genios. El mundo está produciendo. En un siglo hemos avanzado en tecnología muchísimo más que en los últimos 1000 años de la humanidad. Pero también hemos creado monstruos como Hitler, Idi Amin. El ser humano de repente tiene destellos y hay ecos de su pasado. Y hay gente muy bien intencionada en la sociedad. Gente que condena la maldad y no están en el camino de Dios. Hay gente que sabe cuando hay un crimen atroz. La gente sale y dice: queremos justicia. Esta persona era buena. Esos son destellos, reminiscencias de nuestro pasado. Por miles de años, los seres humanos hemos sido dominados por la carne, al punto que no sabemos orar. Piensen, hermanos, escuchen. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a reflexionar, a meditar. Los cultos, las reuniones son aburridas. Y vemos a muchos hombres que llegan a las iglesias y se quedan de pie atrás, tan distantes. Cada vez que yo veo esas imágenes, siento tristeza. Muy machos están allá afuera. Es nuestra cultura. Véanlo en las iglesias católicas. Están allá afuera. Los hombres están allá afuera. Las mujeres son las que entran. Los hombres están en la puerta, de pie, lo más distante que puedan. Las iglesias más llenas, son las que tienen el mejor equipo de sonido,
el mejor equipo de música, el que hace más ruido y más escándalo, son las iglesias que están más llenas. Enciendo una emisora cristiana y escucho todo tipo de género musical, pero con una letra cristiana. ¿Por qué? La carne. Es que esos cultos son aburridos. ¿Notan esto? Escuchen lo que están diciendo. Los cultos no son para ti. No son por ti ni por mí. Lamentablemente muchos entonces quieren que la iglesia se conforme o se amolde a los criterios humanos. No es así, hermanos. La carne está controlando. Las iglesias empiezan a danzar. Hay danza cristiana. Y los escándalos. ¿Por qué? Esos cultos avivados. Y escúchenme. Esos fenómenos religiosos no son propios de las iglesias pentecostales. En otras religiones, por ejemplo, hay sectas musulmanas donde los hombres danzan y empiezan a danzar y a experimentar un delirio en los cultos, algunas religiones, sectas musulmanas. En las religiones de los santurrones de la India, que me da cada vez que pienso en la gente que admira los santurrones de la India, un país en la miseria, un país de los más cochinos, el río más sagrado de la India, el Ganges, es el río más contaminado que hay. Tiran ofrendas, las cenizas de sus difuntos y toda la porquería va al río Ganges. Todos los ríos de la India contaminados por sus religiones, porque no tienen servicios higiénicos adentro de sus casas, porque ellos no pueden tener porquería dentro de su casa. Eso es lo que opinan ellos. Las diferencias de castas sociales, los más bajos por la religión son los intocables, los que botan la basura y recogen la basura. No puede ser cualquiera. Y el que es de esa casta no se puede casar con otro. Esa es la religión de la India. Múltiples dioses. El dios mono, el dios elefante, en pleno siglo XXI. La carne controlando al espíritu. Los seres humanos estamos esclavizados a la carne y a la mente, y el espíritu está muerto. Recuerden que en la creación original, el espíritu debe controlar la parte humana, las emociones humanas, y debe controlar al cuerpo. No es el cuerpo el que controla al espíritu, pero por causa del pecado, todo está al revés. Ahora es la carne, es la mente, la parte humana, la que controla al espíritu. El espíritu está muerto por causa del pecado. Comparto con ustedes esta otra ilustración. Gracias. La mente y la carne me controlan. Y voy a explicarles un poco más estos conceptos bíblicos.
Carne y mente tienen el control del ser humano. Creo que tengo un versículo. Efesios 2:3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso dice la Sagrada Escritura. ¿Están sintonizados, hermanos? La carne y los pensamientos, controlando al ser humano. La carne y los pensamientos. Explico. Estamos teniendo, gracias. Los deseos de la carne son los ciegos impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa y de los pensamientos, actos conscientes e inconscientes de rebeldía contra Dios. Cuando yo veía este versículo, Efesios 2:3, donde Pablo dice, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, yo preguntaba, pero Pablo, no estás repitiendo lo mismo, no es la misma idea la que encierra. No. Lo que quiere decir el Espíritu Santo aquí es que la carne, nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, la lengua, los ojos, los pies, las manos, todo nuestro cuerpo está controlado por las bajas pasiones. Pero también la mente, esas mentes brillantes, también son empleadas para lo malo. Inventores de males, dice Pablo, hablando de la sociedad de su tiempo. Comportamiento independiente de la voluntad de Dios, una mente carnal, pensamientos y propósitos malvados. La carne y la mente, elementos inferiores, controlan y dominan al elemento superior, el espíritu. Comparto con ustedes esto. La carne, el cuerpo fue hecho del polvo. El espíritu provino directamente del soplo de Dios. Sin embargo, es el cuerpo, el elemento inferior, el que controla al hombre. Mientras el espíritu es el elemento superior, está muerto. Eso es lo que ha ocurrido por el pecado. Y por eso les dije, el hombre tiene que aprender a orar, a meditar, se le tiene que enseñar que debe leer la palabra de Dios, reflexionar, se le tiene que enseñar porque todo se ha perdido. En Adán y Eva, eso era natural. La comunión con el Padre. Sin embargo, por causa del pecado, el cuerpo controla al espíritu. La carne es la raíz de los problemas del hombre. La carne es el instrumento del pecado. La carne es la base de todas las operaciones del maligno. Ahora, hablemos un poco de la mente. La mente, supuestamente la mente debe dirigir el cuerpo, ¿verdad? No es la mente, no es de aquí de donde viene el juicio, la razón. No es de la mente donde vienen los deseos. Sí, pero ¿cuántas veces el cuerpo está dominando inclusive a la mente? Permítanme explicarles esto. La gente sabe que hacer esto incorrecto, está mal. La gente sabe que no solo está mal,
sino que le trae consecuencias, pero sigue haciéndolo. Comer por gula, glotonería. Es del cuerpo, pero también está en la mente. La glotonería es un pecado. ¿Y qué es la glotonería? Es comer simplemente por el placer de comer, no para alimentarte y tener salud, sino por el simple placer de comer. Y te llenas con la vista y agarras el plato. Me gusta ir cuando veo a esos restaurantes de todo lo que tú puedas comer, all you can eat. La gente llega y usted ve y empiezan a agarrar y llevan el plato todo lleno. Pero si tú puedes regresar por lo que te gusta y puedes agarrar 2 o 3 cosas moderadamente, pruebas y puedes regresar. Pero usted ve que la gente llega, gula, glotonería. Pero ¿saben qué es el problema de la glotonería? Una adicción, un problema emocional. Es una cadena, hermanos. Es una cadena. Sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. El que abusa de las drogas sabe que está mal y sigue. Yo sé que en mí no hay nada bueno. Yo sé lo que debo hacer. Yo sé cuál es lo correcto. Pero lo que hago es lo incorrecto, lo que no debo hacer. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice Pablo. Romanos capítulo 7. Pablo expresa esa guerra civil interna que experimenta todo hombre y mujer. Sé lo que es malo, sé lo que es bueno. Yo quiero hacer lo bueno, pero lo bueno no lo hago, sino lo malo. El cuerpo, la mente, controlando al espíritu. En la mente radica la facultad de entendimiento, los deseos y los pensamientos de orden moral. La mente no solo posee las facultades intelectuales, sino la guía y dirección de la conducta. Por causa del pecado, la mente se tornó perversa. Entonces tenemos los problemas emocionales, ansiedad, estrés, todo tipo de desequilibrio emocional. ¿Y qué hace el hombre? Las grandes mentes dicen, oh, ese es un desequilibrio hormonal. Mira, hay químicos, hay un desbalance químico en tu cerebro. Te vamos a recetar esto. Ok. Está entrelazado lo emocional con lo físico. Y nuestras grandes mentes proveen medicina para calmar lo físico, pero no curan el problema, porque el problema no solo es un desbalance químico, el problema es espiritual y solo Dios puede trabajar en el espíritu. Y es nuestra sociedad, y hay un ciclo. Enséñenme ustedes a una persona que haya sido curada por un psicólogo o un psiquiatra. No hay. Enséñenmelo. Años bajo este tratamiento, años tomando la misma medicina, no hay cura. Porque solo Dios puede curar los problemas del alma.
Los problemas emocionales, no los estoy negando, son reales. Y sí creo que hay un desbalance químico, pero eso no es todo. Y sí creo en la ciencia. Y sí creo en la medicina. Pero hay terrenos donde la ciencia no llega. Solo Dios trabaja allí. Ok, tengo problemas aquí. El anterior. La mente. Superior al cuerpo, dotada de poder, de razonamiento, de inteligencia, pierde el sano juicio y queda controlada por el pecado. Por eso el pecado es catalogado como el estado de mayor locura e insensatez del ser humano. ¿Se acuerdan la frase que usa Jesús en la parábola del hijo pródigo? Cuando vio a los cerdos comer las algarrobas, vino un destello. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la frase que usa Jesús ahí? Y volviendo en sí. Así dice la escritura. Vio a los cerdos comer. Él tenía hambre y nadie le daba. Y vino un destello. Y volviendo en sí. Lo cual significa, todo ese tiempo estaba en la locura. No era racional. No era correcto su juicio. Desde el primer momento que le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, era una locura. Y estaba entrando a un terreno de insensatez. No estaba pensando correctamente. El pecado es eso. Es el estado de mayor locura del ser humano. Y hay gente que hace cosas terribles. Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué? El pecado. Y éramos por naturaleza hijos de ira, mismo de los demás. Esa es la parte, la sentencia final del versículo 3. Todo lo hemos hablado de Efesios 2, 1 al 3. Y mayormente de Efesios 2, 3, este mensaje de hoy. Y termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira. No éramos hijos de Dios por naturaleza. No éramos hijos del amor de Dios. Que nos quede bien claro. Y no vamos a usar un lenguaje políticamente correcto. No éramos hijos de Dios por naturaleza. Por creación, sí. Pero ¿quién era nuestro padre? El diablo. Toda persona, por muy elegante, por muy intelectual, o cualquiera que sea su estatus, si no tiene a Cristo en su corazón, es hijo del diablo. Y no estoy diciendo que el diablo esté poseyendo, esté poseído. Hay una gran diferencia. No estoy diciendo eso. Posesión demoníaca es otra cosa y podemos hablar de eso, pero no es eso lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que vive bajo la influencia y el gobierno de Satanás. Y entonces, la ira no se refiere a un estallido explosivo del temperamento de Dios. El pecado representa todo lo opuesto a Dios. Por eso Dios rechaza el pecado en todas sus formas.
Dios está airado con el pecador. Es un estado permanente. Dios está airado con el pecador. Oh, todos somos hijos de Dios. Yo estoy bien con Dios. No, pero si yo tengo fe, mire, yo soy la persona que más cree. Sí, siga creyendo eso. Muy pocas veces hago esto, pero quiero leer un párrafo grande de las Sagradas Escrituras para concluir mi mensaje. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, la mente obscurecida por el pecado y por la rebeldía. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Permítanme explicarles este último versículo. Cuando el hombre adora cualquier cosa menos a Dios, es un acto irracional. Por ejemplo, ¿no es el hombre, el ser humano, superior a los animales? Somos seres racionales, somos superiores. Los animales no razonan, actúan por instinto. El hombre razona, entiende, comprende. Pero el ser humano empezó a adorar animales. En la India todavía se adora el dios mono, el dios elefante, la vaca es sagrada para algunos. No puedes matar una vaca, estás matando a tu madre. Pero desde el contexto religioso, para ellos es verdad. Ellos lo creen. El hombre empezó a adorar el sol, el fuego, y empezó a adorar a otros. Miren el acto de irracionalidad más grande del ser humano, de nuestra propia época. El culto a la personalidad. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término, pero es un término común. Culto a la personalidad. Vinieron los seguidores del marxismo-leninismo, el llamado comunismo, en la era soviética, y sacan a Dios y sacan de la religión, porque Carlos Marx dijo: la religión es el opio del pueblo, es la droga del pueblo. Fuera Dios de la sociedad comunista. Ok. Pero ¿saben qué hicieron? El culto a la personalidad. Lenin, Stalin y sus grandes líderes. Sus fotos son omnipresentes. En todas partes tiene que haber foto del líder. Culto a la personalidad. En la actual República de Corea del Norte, quitan a Dios
No hay cultos, no hay iglesias. El culto a la personalidad. ¿Cómo llegan a adorar? Y Cuba no se diga. No me vengas a decir que en Cuba no hay culto a la personalidad. Hacían un simple ejercicio en las escuelas con los niños. En Cuba, niños, oren, pídanle a Dios que les dé comida. Abran sus ojos ahora. No hay comida, ¿verdad? No. Pídanle a Fidel Castro que les dé comida. Y les ponen, ¿quién les trajo comida? Culto a la personalidad. Quitan a Dios, que es el supremo, el único, y se ponen a adorar a otro ser humano. ¿No es un acto de irracionalidad? Pero también eso a menor escala se puede ver. Miren, cuando un hombre se suicida por una mujer, por ejemplo, o un hombre mata a una mujer, ¿no es culto a la personalidad? Para mí, ella es todo. No hay vida, no puedo seguir viviendo. No tengo existencia por mí mismo. Culto a la personalidad. Las acciones más irracionales son las que vemos en nuestra sociedad por causa del pecado. No hay explicación. Continuamos con la lectura de Romanos. Estamos en el versículo 24. Romanos capítulo 1, en el versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión, enfermedades venéreas. El cuerpo, la mente, gobernando al espíritu. Todo al revés. Dios hizo al varón e hizo a la mujer e hizo los órganos sexuales correspondientes. Pero entonces el pecado trastoca todo. Y entonces termina, vamos a los tres últimos versículos. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas,
sino que incluso aprueban a quienes la practican. He aquí una radiografía espiritual. He aquí un diagnóstico de la condición de la sociedad, no solo de la sociedad grecorromana en los días en que Pablo escribió hace 2000 años. Ese es el diario, el periódico de hoy de Panamá y del mundo entero. Aquí está describiendo la condición del hombre hoy, 2000 años después que Pablo escribió eso. ¿No es la Biblia la palabra de Dios? Nunca pasa de moda. Nunca toca temas desfasados. Y aunque en el mundo diga, ustedes tienen una mentalidad retrógrada, en realidad vemos aquí que Pablo está describiendo a mi vecino, a mis vecinos, a mis conciudadanos. Me está describiendo a mí hoy. Por eso alabamos a Dios y queremos seguir el camino de Dios.